Buenos días. Hoy vamos a estudiar el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Acompáñenme a hablar con Dios a través de una oración y pedirle que nos ayude. Padre, Dios poderoso y eterno, te pedimos ayuda. Ayúdanos a entender tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender que esta palabra es para estos tiempos, que en estos tiempos tú nos hablas por medio del hermoso Espíritu de Dios, la promesa divina que está en nosotros. Señor, ponemos este tiempo en el hueco de tus manos para que seas tú el que sopese nuestros corazones al escuchar tu palabra. Señor, te amamos con todo el alma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la Escritura, en el capítulo 7, que Jesús no quería ir a Judea, porque los judíos ya procuraban matarle. Recordemos que a partir de este capítulo son aproximadamente 6 o 7 meses que le quedan a Jesús como hombre en la tierra, porque en 6 o 7 meses Cristo estaría crucificado en esa cruz, en el monte del Calvario. Entonces está prácticamente en el cierre de su ministerio. Y él sabía que lo querían matar, que ya andaban los fariseos y los sacerdotes en busca de él, ver la manera de prenderle para poder llevarlo a juicio. Estaba cerca la fiesta de los tabernáculos, la última fiesta en la cual el Señor nos ha dicho que le hagamos fiesta a Él. Es la fiesta de las cabañas, y ellos recordaban cómo Dios los había sacado de Egipto con mano fuerte y poderosa, cómo había abierto el mar, cómo había traído el último juicio al matar a los primogénitos en los hogares que no habían recibido al Cordero, que no habían comido la carne del Cordero y que no habían puesto la sangre en los dinteles. Entonces era la fiesta que recordaban que Dios los había liberado. Y ahí estaba Dios increíblemente en esa fiesta, en medio de esa fiesta. Los hermanos de Jesús, porque Jesús tuvo hermanos, medios hermanos, hijos de José y María, en la tierra. En el libro de Marcos y Mateo nos habla de ellos. Es Jacobo, José, Simón, Judas, y tenía unas hermanas que no menciona la Escritura el nombre. Entonces, María y José tuvieron hijos naturales de ellos mismos. Y Jesús era el hermano mayor en la tierra. Dice la Escritura que sus hermanos lo animaban, lo incitaban a que bajara, a que subiera a la fiesta. Y le decían: ándale, ve, manifiéstate al mundo, en una forma burlona, porque ni aun sus hermanos creían en ese momento en él. Y Jesús les responde: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Hay en otras ocasiones, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 23, donde Jesús habla de su tiempo. Dice la Escritura, si me acompañan al capítulo 12, versículo 23, Jesús les dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, Jesús conocía los tiempos. En otras ocasiones a Pilato le dice que él para eso ha venido, que es su tiempo, el tiempo del sacrificio del Cordero.
Pero aquí los hermanos querían de una manera burlarse. Y Jesús no hace caso de eso. Jesús lo toma a la ligera y les dice, no puede el mundo aborrecernos a vosotros. En otras palabras, dice, váyanse. A ustedes no les van a decir nada. Mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Testifica del mismo mundo. Le dice, yo conozco que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Para qué vino en este tiempo el Señor? La Escritura es muy clara en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, si me acompañan, capítulo 13, versículo 11, donde el Señor dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en orgías ni lascivias, no en contiendas y envidias, vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo. No probéis para la carne, los deseos de la carne. ¿Cuál es el tiempo del Señor Jesucristo? El tiempo de salvación. Para esa hora ha llegado. Regresemos al capítulo 7. Dice que Jesús, después de que se fueron los hermanos a la fiesta, a mediación de la fiesta, esta fiesta duraba 7 días. Dice que Jesús fue a la fiesta, pero fue como en secreto, no quería que lo conocieran. La gente le buscaba, los judíos, y decían, ¿dónde está aquel?, se preguntaban. Vieron a los hermanos y más se preguntaban, porque eran fiestas donde todas las familias judías, sin excepción, tendrían que asistir a esa fiesta. La gente empezó a murmurar acerca de él entre las multitudes. Unos decían, es bueno. Otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Estaba dividido en la opinión de las gentes. Pero la gente, todo el pueblo judío hablaba de él. En la fiesta, el comentario era Jesús, el Hijo de Dios, con sus maravillas. Y los incrédulos también hablaban de él. Pero ninguno hablaba abiertamente porque tenían temor de los mismos sacerdotes, de los mismos judíos. ¿Qué hizo Jesús en la fiesta? Bajó al templo y enseñaba. Notemos algo. Siempre Jesús bajaba al templo y lo primero que hacía era enseñaba. Ese es nuestro propósito en la vida. Ir al templo y enseñar a toda criatura. Los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo sabe él estas letras sin haber estudiado? Lo conocían, sabían que venía de José, el carpintero, y las escuelas, no había escuelas, sino eran las escuelas de los hombres poderosos, sobre todo de los familiares, de los hijos de los sacerdotes y del Sanedrín, de las escuelas que había ahí. Jesús respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera, subrayemos este versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo
por mi propia cuenta. Si los conocedores, los que estudiaban la palabra de Dios, conocían la palabra, entonces se darían cuenta de que todo lo que Jesús hablaba estaba escrito en su palabra. Estaba escrito por los profetas, por los salmos, por los 5 primeros libros del Pentateuco, que eran los que estudiaban, donde se encontraba la ley, la historia del pueblo judío. Entonces, si realmente ellos estudiaban la palabra, se darían cuenta de que lo que hablaba Jesús era lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y luego hace una reflexión. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No hay mucho que comentar. Esta palabra es muy clara. Lo único que necesitamos nosotros es mostrar la palabra de Dios. La palabra no debe ser nuestra, sino mostrar la palabra que está escrita en el libro de la Biblia. Es un privilegio compartir lo que está escrito en la palabra. Si el predicador habla de lo suyo, su propia gloria está buscando, dice la palabra. Nosotros tenemos que declarar lo que está escrito. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Esta había sido una palabra muy fuerte para los que ejercían la ley. Jesús le está diciendo que la ley que ellos conocían no la llevaban a cabo. Les está diciendo que ellos son pecadores. Respondió la multitud y le dijo, eso los hizo enojar, claro. Demonio tienes, ¿quién procura matarte? Fíjense lo que dice ellos. Demonio tienes, ¿quién procura matarte? ¿Acaso no eran ellos? Ellos mismos procuraban matarlo, pero así se muestra el enemigo, queriendo engañar al pueblo, en este caso a Jesús. Nadie te quiere matar, le estaban diciendo. Jesús le respondió y le dijo, una obra hice y todos se maravillaron. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿Recuerdan por qué querían prenderle y matarlo a Jesús? Porque había salvado a un hombre en el día de reposo. Este hombre, Jesús, hizo un milagro cuando los sana porque era paralítico. Y de eso se agarró los fariseos y el Sanedrín para querer matar a Jesús. Y Jesús le dice que ellos mismos, al momento de circuncidar, lo hacían en el día de reposo, en el día sábado. Y si lo juzgaban de esa manera, se deberían de juzgar ellos mismos, porque quebrantaban el sábado al circuncidar al niño o al hombre. Versículo 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. En el día de reposo recordemos que era el sábado. Jesús mismo les está demostrando que el hacer el bien en el día de reposo no quebranta ninguna ley. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad
con justo juicio. O sea, no vean lo de exterior, sino vean la intención del corazón con la que se hacen las cosas. Esto es lo importante, la intención conforme a lo que se hacen las cosas. Decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla en público y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Se daban cuenta de que Cristo andaba libremente compartiendo la verdad, la palabra y haciendo milagros y maravillas, y que aunque todo el mundo sabía que querían matarle, no se atrevían a tocarlo. Otros decían, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, veamos esta escena. Él conocía el pensamiento de todos. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. ¿Quién es el que lo envió? Sí, efectivamente, la respuesta la conoces, el Padre eterno. La Escritura dice, y me has preparado cuerpo, Padre, para habitar entre los hombres. Bueno, sigamos con el versículo 29. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Solamente Jesús conoce al Padre. Nadie más en ese momento sabía cómo era el Padre, solamente el que había salido de él. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Muchos de la multitud en la fiesta creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales de las que hace? Se hacían la pregunta, ¿cuántas señales haría Jesús en esos lugares? Entonces los alguaciles, los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. La gente, los fariseos, sabían que estaba Jesús ahí y cómo la multitud murmuraba de estas cosas. Enviaron a prenderle, como si fuera un ladrón o un asesino. Y lo único que hacía era enseñar la palabra del Padre en el templo. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Iré al que me envió. Está hablando de su muerte terrenal. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá éste? Pues no le hallamos. ¿Se irá con los discípulos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Ellos mismos empezaban a preguntarse, ¿con qué palabras está hablando este hombre? Que nosotros no podemos llegar hacia donde Él esté, que estará un tiempo con vosotros y luego lo buscaremos, pero ya no lo hallaremos. ¿Qué significa todo esto? En el último gran día de la fiesta, era por costumbre derramar el agua y recordaban cuando el Padre le ordenó a Moisés hablarle a la roca, esa roca de salvación que lo seguía, y de esa roca salió agua para que tuvieran vida, porque no encontraban un pozo de agua. Y en medio de esa roca salió el agua que les permitió vivir.
Y entonces se acostumbraba que en el templo se derramaba el agua que les dio la vida. Jesús, viendo eso, declaró unas palabras poderosas, llenas de profundo sentido espiritual. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién era la roca? Jesús. Si alguno tenía sed en el desierto, podía ir a esa roca, y de su interior de esa roca corría el agua que les podía permitir vivir en el desierto. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refiere esto? De tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Crees en Cristo? ¿Realmente crees? ¿Lo crees como tu Señor y Salvador? ¿Crees que puedes ir a esa roca y pedirle el agua, que te dé esa agua donde nunca más volverás a tener sed, como está escrito? Y aquí nos da la respuesta en el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que había de venir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. ¿Cuál es esa agua que nos da vida? La promesa de Dios, su Santo Espíritu en nosotros. Por eso cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en medio del corazón de esa roca sale esa agua que es el Espíritu Santo y nosotros la bebemos. Y al beberla vienen tiempos de refrigerio para nuestra alma y entonces tenemos vida. Recordemos que el cuerpo humano tiene más del 75% de su consistencia en agua. Así debe ser en el área espiritual. Debe ser el 100% de su consistencia, el Espíritu de Dios en nosotros. La gente, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, Él es profeta. Veamos cómo lo llaman, profeta. Profeta es el que tiene las palabras de Dios en su boca. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea habrá de venir el Cristo? Se preguntaban a sí mismos: ¿de aquella región vendría el Cristo? Pero veamos que mucha multitud comenzó a reconocerlo como el Cristo, el Mesías, el ungido, el Salvador. Jesús mismo cita la Escritura y hace una pregunta. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre los gentiles a causa de él. Algunos querían prenderle, pero ninguno se atrevió a hacerlo. ¿Qué autoridad? ¿Por qué tenía Jesús? Porque todavía no era su hora. Recuerden que había dicho: todavía no es mi hora. Entonces el mismo Padre no permitía que eso sucediera. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? En otras palabras, los mandamos a ustedes a que lo detuvieran y nos lo trajeran aquí. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás. La palabra de Dios está plasmada en la Biblia. Jamás nadie ha escrito como está escrito en este libro. Ningún libro ha cambiado tanto la historia de la humanidad como cuando este libro se hace carne en el hombre. Jamás ha plasmado hombre alguno palabras tan gloriosas como las palabras de Cristo
en este libro. Los mismos alguaciles reconocen cómo se quedarían cuando lo escucharon hablar. Ellos tenían la orden de prenderle, no pudieron, porque vieron en Jesús a un hombre, o diría yo más bien, a Dios hecho hombre en la tierra. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Veamos cuál era el enojo de los mismos fariseos. Entre ellos ya había disensión a causa de la presencia de Jesús en la tierra. Les dijo, versículos 50, Nicodemo. ¿Recuerdan a Nicodemo? Aquel hombre principal que estaba entre las gentes más reconocidas entre el Sanedrín, el que había ido en la noche para hablar con Jesús y le hizo la pregunta: ¿qué debemos de hacer para tener vida eterna? Jesús le había dado la respuesta clara: es necesario nacer de nuevo. Entonces este Nicodemo, el que vino a él de noche, era uno de ellos, y declara: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Fue muy claro y contundente. No lo podemos juzgar si no lo escuchamos. Dice el versículo 52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha de levantar profeta. La profecía que decía que de la región de Galilea saldría, pero ellos no lo entendieron. Aquí nos quedamos con el capítulo 7, peleándose el Sanedrín, los alguaciles, los fariseos, entre ellos, porque entre ellos ya reconocían algunos de ellos a Jesús como el Mesías. Vamos a orar. Padre, nosotros hemos reconocido a Jesús como el Mesías, nuestro único Señor y Salvador. Señor, bendícenos este día. En tus manos ponemos nuestra economía. Bendice la economía de los que están en casa, de aquellos que no han podido trabajar, aquellos hombres que quisieran que su salario fuera mayor. Bendícelos, Señor. Multiplícalos el pan en su casa. Bendice a aquellas mujeres que preparan la comida y que tú multiplicas sobrenaturalmente la comida. Bendice a cada persona que nos escuche esta mañana. Que nunca falte el pan espiritual ni físico en nuestras mesas. Bendice a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los que nos escuchan. Bendice a nuestros padres, Señor. Bendice esta tierra. Hoy venimos a esa roca de salvación, a tomar agua de vida eterna. Permítenos beber para nunca más volver a tener sed. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saludos a toda la familia. Dios les bendiga.